una apuntadora aquí para quejar. 2000 años antes de Cristo hasta hoy. ¿Cómo nos llevó la Biblia? Eso es importante. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido algunos encuentros con personas que nos preguntan o que nos dicen. Recientemente, la semana pasada, alguien se me acercó en el trabajo y me dice: ese libro de ¿ustedes creen esa palabra? Eso es escrito por hombres. Y yo tuve que darle algunas palabras y uno tiene que saber cómo metérsela a esa persona, ¿verdad? Usted no sabe lo que dice, eso es palabra de Dios, palabra inspirada por el Espíritu Santo, y esto fue hecho así, así asado, y uno tiene que aprender a defendernos con tanta historia que hay, hasta con los mismos católicos. Hay católicos que defienden su cosa, y estos protestantes, ustedes de Lutero, y nos dicen, ¿verdad? Lo de la iglesia evangélica, y así hay que defenderlo. Nosotros no somos ningún Lutero. Lutero fue un hombre que se levantó contra la corrupción que había en la iglesia en ese tiempo, y nosotros no obedecemos a ningún Lutero nada, nosotros obedecemos lo que está en la palabra, y eso hay que defenderlo. Alabado sea Dios. Vamos a continuar con la primera fase. La escritura, 2000 años antes de Cristo. Yo a cada fase que más o menos vamos a ir saltando unos cuantos siglos para ir cómo se fue desarrollando la palabra de Dios, y vamos a ir viendo algunas imágenes para que podamos ir captando y tengamos ideas cómo se fue trabajando. Entonces dice allá, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo con segmentos en arameo. Eso hay que saberlo. La mayor parte de la escritura del Antiguo Testamento fue en hebreo y algunos segmentos en arameo. ¿Okay? El arameo nace del hebreo. Ambos son lenguas semíticas. Las lenguas semíticas, cuando Dios dividió las lenguas, creó las lenguas y separó los seres humanos allá, cuando ocurrió la Torre de Babel, después de cuando Noé con sus hijos, su familia desembarcaron del arca y las aguas bajaron, y de ahí se volvió a crear la humanidad, de ahí volvió a crecer la tierra de nuevo, alabado sea Dios, como hablando del punto de vista del pueblo, y Dios le dio la orden de que se esparcieran por el mundo, pero no lo hicieron. Se comenzaron a reunir para tener un poder grande y dijeron: vamos a llegar hasta el cielo, vamos a hacer una super torre y vamos a llegar hasta el cielo y vamos a ser poderosos también como Dios. Y Dios dijo: ven, y estos sinvergüenza, yo les mandé a que se regaran y quieren venir aquí a tocar el cielo. Entonces destruyó todo aquello, dividió las lenguas. Los historiadores y los que analizan estas lenguas, saben que vinieron unas lenguas semíticas del origen de Sem, las lenguas jaféticas del origen de Jafet, estoy hablando de los hijos de Noé, y las lenguas caméticas del hijo de Can. Entonces el hebreo y el arameo tienen origen semítico. ¿Por qué? Porque de Sem viene la simiente de Cristo. Alabado sea el Señor, poderoso Dios de gloria. Entonces eso ocurrió durante muchos siglos. El Señor ordenó a Moisés a escribir sus palabras y mandamientos. Una de las cosas que tenemos que defender de nuestra escritura, decirle a las personas y así enseñarles que Dios mismo, así mismo está en la escritura, le dijo a los hombres por un mensaje espiritualmente, decirle: escribe en un rollo lo que te voy a decir ahora, escribe en una piedra lo que te voy a decir ahora, escribe en un libro lo que voy a hacer, lo que voy a revelar. Y así muchos hombres recibieron mensajes de Dios con la orden expresa de escribirlo. ¿Para qué? Para enseñarlo, para la historia, para que quede para el pueblo. Eso lo vemos en Éxodo, un ejemplo, 17:14 y Éxodo 34:27. Si quiere lo leemos para que nos quede, alabado sea Dios. Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Ahí está Dios hablándole a Moisés, y también con la orden expresa de que escribiera eso en un libro. También vemos en Éxodo 34:27 la palabra que dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Una vez más, y así múltiples veces. Como un ejemplo, Dios dio la orden expresa de que fueran escritas las palabras. Bendito sea el Señor. Entonces por acá decimos:
Otros escritores del Antiguo Testamento, inspirados por Dios, incluyen líderes, reyes y profetas. Todo el corpus, todo lo que es la palabra, escrito en rollos de cuero, de barro y de piedra. Aquí tenemos un ejemplo de estos son imágenes reales. Yo las extraje de internet, fotografías de piezas que están en museos, piezas que están en templos, están guardados, o algunos otros países que tienen este tipo de material, escrituras que fueron encontradas, y esto es una forma de cómo se escribía en barro. Ahí vemos caracteres hebreos o arameos. Esto es cuero, estas son piezas encontradas originales que son fotografiadas y con el deterioro de muchos años. Aquí se ve, apenas se ve las escrituras que hicieron, me imagino, con tinta natural que fabricaban en aquel tiempo, y vemos escrituras entonces que están sobre cuero, piel de animal. Las preparaban, cortaban la piel de animal, la secaban, la estiraban, le quitaban todo el vellaje y procedían entonces a escribir sobre cuero, y así hacían rollo. Se ve por lo menos que era un rollo, ¿ok? Está cortada la piel, se escribía y se guardaba en un rollo, ¿ok? Se protegía de esa forma. Aquí está otra como estirado, hacían como especie de láminas hechas de cuero y ahí escribían. Entonces eran tres formas, también sobre piedra, puede ser de barro o también de piedra tallada, como los 10 mandamientos de Moisés, que tuvo que hacerlas él en una segunda oportunidad. Dios se la hizo en la primera, él la segunda, y lo hizo sobre piedra, ¿ok? Tallado. Entonces, estas fueron las primeras formas de escritura en el Antiguo Testamento, alrededor de 2000 años antes de Cristo. No hay exactitud, solo podemos hablar de alrededor de 2000 años antes de Cristo. Entonces, al Señor. Pregunta. Hombres líderes del Antiguo Testamento que escribieron. ¿Qué se les ocurre? Uno. ¿Quién puede decirme un líder? No fue rey ni fue profeta, pero fue un líder que escribió y está en nuestras Biblias. Moisés fue profeta también. ¿Qué más? Alguien que no fue ni rey ni líder. Josué. Amén. Josué. Está el libro de Josué. Y Josué, sabemos que en la escritura ayudó a Moisés a escribir otras cosas y él fue un líder. Reyes, un rey que haya escrito. Ezequiel. Amén. ¿Qué más? David. Amén. ¿Qué más? Salomón, gloria al Señor. Profetas, bastante, ¿verdad? Bastante profetas. Entonces, ahí podemos captar rápidamente en la antigüedad cómo Dios le revelaba a estos hombres y estos materiales, las cuales fueron las primeras formas en que se fue copilando la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos claros hasta acá? Amén. Gloria a Dios. Vamos por la segunda. Más o menos entre 500 y 200 años antes de Cristo. Estamos saltando un montón de años para ver los cambios, porque en todo ese tiempo se usaba cuero y piedra, pero ya descubrieron otras cosas, fue avanzando la tecnología según lo que la sabiduría del hombre iba recibiendo, y iba avanzando las formas en que se iba trabajando la escritura. Entonces vemos allá, Esdras, en ese tiempo más o menos, sacerdote y escriba, compila y ordena algunos de los libros de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, alrededor del 450 a.C., esto según la tradición judía. Esto es una forma, una imagen la más acertada posible del aspecto y la forma en que trabajaban. Fíjense que había una tabla de madera y aquí estaba el rollo de material de cuero o papiro, que ya lo vamos a ver, y ahí empezaban a escribir. Era una forma. Del hebreo y el arameo se escribía como de derecha a izquierda, como lo hacen los árabes igual. Entonces iban haciendo columnas de derecha a izquierda, iban trabajando, iban moviendo el rollo, iban haciendo columnas, iban moviendo el rollo, iban haciendo columnas. Más o menos era la forma que estaban trabajando. Este hombre, Esdras, yo tengo una información acá, las voy a leer, dice, también llamado Esdras el escriba, entre el 480 y 440 a.C., era un sacerdote, en el libro de Esdras hay información acerca de él. Según la Biblia hebrea, volvió del cautiverio babilónico y reintrodujo la Torá en Jerusalén.
cuando hablamos de que compila y ordena, él encontró todos estos escritos, todos estos manuscritos que fueron hechos a mano en material de piedra o de cuero o de barro, y él preparó, escribió y compiló, o sea, preparó como una especie de primer libro y dijo, aquí tenemos la ley, aquí tenemos la Torá, ¿ok? Eso fue lo que hizo Esdras cuando regresó del cautiverio babilónico. También tenemos más información acá y dijo, según Esdras, una traducción griega del libro de Esdras, todavía en uso en la iglesia ortodoxa, era también sumo sacerdote. Su nombre puede ser una abreviación, ¿ok? Como que Dios nos ayuda, es lo que dice el significado de la palabra Esdras como nombre. En la Septuaginta, ya vamos a ver, se convierte en Esdras como tal, lo conocemos ahora, lo mismo que el latín. El libro de Esdras describe cómo condujo a un grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta su hogar en Jerusalén, donde se dice que les obligó a la observancia de la Torá y a limpiar la comunidad de matrimonios mixtos. Esa historia es tremenda allí, cómo ellos descubren y vuelven a vivir la palabra de Dios como era, y que no podían mixtearse con otras mujeres que no sean del pueblo. Y estos hombres agarraron y desecharon entonces un poco de mujeres y se pusieron en la brecha, alabado sea Dios. Como ahora vemos que cuando llegamos al Evangelio y empezamos a conocer la verdad, dice, tenemos que casarnos, tenemos que matar eso de la fornicación. Y así más o menos ocurrió aquel tiempo, se acabó esto, se acabó las malas mañas. Entonces, Esdras fue un hombre importante que trabajó mucho en acomodar las escrituras, prepararlas y organizarlas. Poniendo a la mano del pueblo lo que hoy conocemos la Torá, los 5 primeros libros del Viejo Testamento. Amén. Luego viene de este tiempo, más o menos entre 250 y 100 años antes de Cristo, ocurre la Septuaginta. Es la traducción griega de la Biblia hebrea, ¿ok? Se tradujo aproximadamente en ese tiempo por eruditos judíos en Alejandría o Egipto, ¿ok? De Egipto. Y fueron alrededor de 70 hombres, exactamente 72 dice la historia, ¿ok? Pero se habla de alrededor de 70 para efectos de lo que es la Septuaginta, que significa como 70, ¿ok? Y también es llamado como LXX, que en números romanos significa 70, ¿ok? La Septuaginta, la LXX. La L representa 50 y cada X representa el número 10. Entonces los números romanos es como 50 más 10 más 10, es 70, por eso se le llama la LXX, ¿ok? La Septuaginta fue cuando cae Babilonia y viene el imperio sirio y viene el imperio de Alejandro Magno y todas estas cosas empiezan a ocurrir en los 400 años de silencio de la Biblia, empiezan a ocurrir estas cosas, ¿ok? Unos eruditos judíos, alrededor de 70 hombres, 72 para ser exacto, se reúnen para traducir las escrituras en hebreo. Lo que hizo Esdras, lo tradujeron al griego, alabado sea Dios. Ahí fue el primer impacto de traducción que ocurrió la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, bendito sea el Señor. Para leer un poco más acerca de la Septuaginta, tenemos acá, el nombre de Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores, ¿ok? La cual en la antigua versión, de acuerdo por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo, que era el emperador en ese momento de este imperio sirio y que estaba ocurriendo en la época, ya había caído Babilonia, alabado sea Dios. Entonces, un monarca griego de Egipto de 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Según la misma leyenda, ¿por qué? Porque no hay nada que lo compruebe, alabado sea Dios, era lo que decían los eruditos, lo que decían los sacerdotes con el tiempo y los historiadores, por eso llamamos así eso. La comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa, alabado sea Dios. Eso es tremendo porque cuando se ordena la traducción al griego de las escrituras hebraicas,
72 hombres se metieron en un cuarto por separado, no se veían, y empezaron a traducirlos cada uno de ellos trabajando día y noche. Eso fue un arduo trabajo. Y cuando compararon los resultados, eran idénticos. Ahí nada más tenía que moverse Dios para hacer eso. De verdad que tenía que moverse Dios ahí para eso. Entonces, por eso la Septuaginta es importante, porque lo que es la base de lo que hoy tenemos es el griego. Del hebreo al arameo vino el griego, y del griego se tradujeron un montón de lenguas mucho más con el tiempo que vamos a ir viendo. Entonces, saber que Dios intervino allí con 72 hombres de forma separada y todos tradujeron exactamente igual las escrituras de hebreo y con porciones de arameo al griego, es una obra de Dios. Alabado sea Cristo. Amén. Amén. Luego que en esos tiempos hubo un cambio tecnológico, lo que sería el papiro. El papiro es el antecesor del papel, ¿ok? Se le llamó papiro. Y fueron las primeras formas en la preparación de un papel producto de materiales naturales, ¿ok? ¿De dónde sacaron el papiro? ¿Ok? Porque estas traducciones en griego fueron escritas en papiro. El papiro es esta planta, ¿ok? El más famoso es el papiro de Egipto. Hay otras plantas llamadas papiro, hay otras versiones, pero esta es la forma. Entonces, leemos allí. ¿Ok? Realizada en material de papiro, planta de papiro, que luego de procesada se convierte en largos rollos para escritura. Hasta 10 metros de rollo de papiro preparaban. Era un trabajo bien interesante. Yo traje aquí algo resumido en relación a la preparación del papiro. Dice: primero, el tallo de la planta del papiro se mantenía en remojo entre 1 y 2 semanas. El tallo de la planta se remojaba en agua entre 1 y 2 semanas para ablandarlo, ¿ok? Después se cortaba en finas tiras llamadas filae y se presentaban con un rodillo, ¿ok? Se prensaban con un rodillo para eliminar parte de la savia, ¿ok? El líquido interno del tallo y otras sustancias líquidas. Luego se disponían en láminas horizontales y verticales. Si podemos ver, ya más adelante vamos a ver, no sé si lo llegan a notar, que tienen como rayas cruzadas, como si fuese un telar, ¿ok? Ellos lanzaban los tallos, las líneas de los tallos las cruzaban de esta forma, y era algo laborioso, me imagino que era bastante laborioso, y ellos hacían como especie como una especie de hojas más o menos, que tenían cierto tamaño. Aquí creo que aparece el tamaño. Alabado sea Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Ok. Como adhesivo, se terminaba frotando suavemente con una concha o una pieza de marfil durante varios días, quedando dispuestos para su uso. La unidad de medida del papiro era una plagula, que era como una hoja, ¿okay? La llamamos como una hoja de papiro, que solía fabricar rollos de papiro de unas 20 plagulas que se pegaban entre sí con un tamaño medio total de 5 metros. Más o menos era como preparaban. En ese tiempo el papiro era algo avanzado, era un trabajo. Los reyes o los sabios que descubrieron este material para comenzar a hacer hojas de papiro era algo exclusivo, nadie podía tener acceso al papiro, sino años después, como por ejemplo el Nuevo Testamento, como muchos hombres escribieron el Nuevo Testamento, se usaba un papiro ya más avanzado, más fino. Pero en ese tiempo el papiro era algo que nada más tenían los reyes y los sabios, que eran los que preparaban ese material, y las escrituras eran consideradas algo tecnológico, algo muy fino, algo avanzado. Tener un rollo con escrituras sagradas en papiro era algo que era muy costoso, no podía tener, todavía no era accesible al pueblo la escritura, ¿verdad? Lo tenían los líderes, los reyes, los grandes, alabado sea Dios. Entonces, ahí vemos avanzando más o menos, en resumen, entre 500 y 200 años antes de Cristo, aparecieron el primer hombre que dijo: vamos a organizar las escrituras, vamos a organizarnos aquí con la palabra de Dios. Luego aparece la Septuaginta, la primera gran e importante traducción del hebreo al griego, por 72 hombres de forma separada que hicieron un trabajo digno, alabado sea Cristo Jesús. Y aparece la producción del papiro. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien que aportar?
Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice aquí de la... Entre el primer año y 200 años después de Cristo. Y aquí pasamos ya en la vida y los tiempos del Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces tenemos allá, entre el 4 y 33, Jesús a menudo citaba el Antiguo Testamento. Dice que no vino al mundo para anular las Escrituras, sino para cumplirlas. Era importante, ¿sí? De que las Escrituras estaban ahí vivas, era importante, era tomada en cuenta. ¿Okay? Ya eso bastante que lo predicamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago y otros escriben los evangelios, historias, cartas y a otros cristianos y el Apocalipsis. Eso más o menos entre el 45 y 100 después de Cristo. Hasta 100 años después de Cristo que se escribe el Apocalipsis, ahí se cierran las escrituras de la cual hoy en día tenemos. ¿Okay? Ya de ahí para allá ya no hay más escrituras que son consideradas de parte de Dios. ¿Okay? Muchas escrituras ocurrieron después y son considerados apócrifos, que no fueron pasadas por el canon, no fueron pasadas por lo que sería una prueba espiritual de que de verdad era palabra inspirada por Dios. Entonces hasta el 100 años después de Cristo tenemos las escrituras originales en griego, la cual nosotros disfrutamos hoy en día tras un proceso de lucha, trabajo y traducción. Estos escritos en griego, se hicieron circular para más o menos hasta el 150 después de Cristo con amplio uso. Traducciones tempranas, el copto de Egipto, o sea, esto es una lengua, se llama copto de Egipto. Se tradujo del griego, de la traducción de la Septuaginta, a copto de Egipto. Luego ocurrió el siriaco de Sirio y libros apócrifos. Hombres como Filón, Josefo y Eusebio aparecen en la historia bíblica como pioneros en el canon real. ¿Okay? Tenemos un ejemplo de lo que sería el siriaco. El siriaco es una especie de arameo fino, ajustado, mejorado. ¿Okay? El copto es Egipto propio. Y esto es una imagen de un evangelio apócrifo, un evangelio que no fue escrito por los apóstoles del Señor, sino que lo escribió otra persona, modificado, ajustado, con textos como de forma, ¿cómo se llama? Comentada. Por eso se llaman apócrifos, no son reales, alabado sea Cristo Jesús. Entonces, en este tiempo, Jesucristo, a pesar de que citó el Antiguo Testamento, circulaban en el pueblo de Israel versiones griegas de las escrituras originales en hebreo y en arameo. También estaban guardadas, por supuesto, en los templos todo este material de manuscritos originales. Bendito sea Cristo Jesús. Aparecen entonces los Nuevos Testamentos y aparecen las primeras traducciones de copto de Egipto y siriaco de Siria, que tiene un sentido como arameo, alabado sea Dios. Aparecen los apócrifos más o menos en ese tiempo, hombres que comenzaron a escribir de forma paralela los sucesos de Cristo, pero no son considerados fidedignos. Amén, gloria a Dios. Sigamos. Entre el 300 y el 400 después de Cristo, tenemos allí los libros del Nuevo Testamento se compilaron, una vez más se volvieron a organizar, porque ya Esdras había compilado el Antiguo Testamento y los evangelios habían sido escritos por estos apóstoles del Señor y todavía estaban regados, no estaban compilados, no habían sido organizados, no habían sido colectados, no habían pasado por el canon, alabado sea Dios. Entonces en estos años se compilan, hicieron circular por el Mediterráneo en el tiempo de Constantino, el emperador romano, que legalizó el cristianismo en el 313 después de Cristo,
para que en el 400 después de Cristo, ¿ok?, ya estaban constituidos los 27 libros del Nuevo Testamento, la cual fueron filtrados por el canon. Se reunieron los eruditos, se reunieron los sacerdotes y miraron las escrituras y dijeron: nada, estos 27 libros correspondientes al Nuevo Testamento son los que son inspirados por Dios. Una serie de procesos, una serie de protocolos y reglamentos que ellos usaron para verificar que las escrituras fueran fidedignas. Aparece en esos tiempos el evangelio de Lindisfarne, que es este que está aquí, ¿ok?, más o menos 300 después de Cristo, y en el 382 un tal señor Jerónimo comienza a traducir las escrituras al latín. Es importante, por 23 años este señor, esta es la imagen que ofrecen acerca de Jerónimo. La Iglesia Católica lo agarró para él y le dicen San Jerónimo, bendito sea Cristo. Okay, por 23 años este hombre comienza a escribir, lo que sería la traducción, la primera traducción al latín. ¿Por qué es importante saber esto? A pesar de que la Iglesia Católica se toma esto para ellos, el latín es importante porque nosotros somos llamados latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nuestras lenguas provienen del latín. Y la Vulgata latina es porque fue esta hasta acá, él trabajó, fue la primera Biblia completa, traducida al latín del griego al latín, y fue la Biblia más importante en todo el Mediterráneo y Europa por muchos años. De hecho, muchos hombres murieron porque estos sacerdotes del tiempo, en el tiempo, la hicieron como legal. Era ilegal traducir la Biblia del latín a otra lengua porque era considerado pecado, porque era sagrado la Biblia en latín. Es tremendo lo que ocurría y cuánta ignorancia había en el pueblo, porque a pesar de que las escrituras originales, hebreo y arameo, luego pasan al griego, luego este hombre las traduce al latín, ellos dijeron: el latín es sagrado, no pueden tocar la Biblia en latín porque es la sagrada. Era una locura, había tanta ignorancia y mucha gente murió por tratar de traducirla. El hombre que la tradujo del latín, la Vulgata latina, la tradujo al inglés por primera vez, lo hizo, pero murió quemado en una hoguera, vivo. Lo quemaron porque dijeron: nada, usted cometió un pecado traduciéndola del latín al inglés. Entonces murió, pero fue un mártir, porque gracias vino aquí la King James Version y todo eso, otra historia. Nosotros vamos aquí por la línea de la Reina Valera. Porque hay tantas que esto se hace interminable estudiar cuántas ramas por donde agarró la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces yo tengo acá una información acerca de este hombre, el emperador Constantino. Es importante este punto porque Constantino, vemos aquí, Flavio Valerio Aurelio Constantino, fue emperador de los romanos desde su proclamación por sus tropas el 25 de julio del 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I o Constantino el Grande. En la iglesia ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales y la iglesia católica le llaman San Constantino. Fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo, junto con todas las demás religiones en el Imperio Romano. Con el Edicto de Milán del 313, Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Estambul, llamándola la Nueva Roma, o Constantinopla. Facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el 325, que produjo la declaración de la creencia cristiana conocida como el Credo de Nicea, y se considera que esto fue esencial para la expansión de la religión de los historiadores desde el Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días. Lo presentan como el primer emperador cristiano, si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en el lecho de muerte, sin vergüenza. Ya cuando iba a morir se bautizó, no se bautizó antes. Entonces, a pesar de que Constantino permitió la diversidad religiosa en Roma, porque él paró la persecución cristiana, pero también permitió otras religiones romanas.
¿ok? Permitió que se mezclara el paganismo. Por eso no del todo debemos tomarlo en nuestro evangelio, simplemente es historia. Sabemos que de alguna manera Dios permitió, Dios usó a este hombre para que parara la matanza de cristianos y comenzara ese ajo y hombre que empezaron a estudiar la escritura, tenían la libertad de seguir llevando el evangelio verdadero y se fue formando. Pero fue clave este hombre Constantino, la cual permitió que empezara a fluir, ¿ok? La escritura, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir acá. Ok, entre el 500 y 1400 después de Cristo. Vemos acá entonces que llega el cristianismo a España con Santiago y el apóstol Pablo, según Tertuliano, un hombre también que significó y fue prominente para que fluyera el movimiento de la palabra de Dios, se continuara el trabajo en la escritura y las traducciones. Para el siglo III ya existía una iglesia creciente, ¿ok? Por allá dice, 600 después de Cristo, decae Roma y emerge nuevos idiomas con los germanos. Se meten los alemanes y empiezan a moverse más diversidad de idiomas y empieza a crecer. ¿Ok? Los masoretas, estoy dando un resumen. Los masoretas, escribas judíos responsables de las escrituras hebreas. También vemos en ese tiempo, primera traducción importante al castellano, la Biblia alfonsina. También aparece en el 1430 la Biblia La Casa del Alba. ¿Ok? Esta es la Casa del Alba y esta es la alfonsina. Escrituras del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, que aparecen por primera vez en castellano. Ahora, ¿cómo es eso de que llegó a España a través de Santiago y el apóstol Pablo? Vámonos a la Escritura, alabado sea Cristo Jesús. Aquí vamos a ver una información importante. Vámonos a Romanos 15, 28. Búsquelo ahí en su Biblia, Romanos 15, 28. Amén. Amén. Léala ahí. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Quién escribió eso? Pablo. Pablo. Ahí está la prueba, que sí llegó a España. No hay más pruebas históricas de ese viaje, pero ahí está escrito la intención de Pablo y según Tertuliano, que investigó e hizo trabajo arduo en la historia sobre los apóstoles de Jesucristo, sabemos que Pablo entonces llegó a España y llevó el evangelio, ya, alabado sea Cristo Jesús. Entonces por ahí viene la línea de lo que nos ha favorecido en la historia a nosotros, las escrituras, la cual poco a poco fueron trabajándose para llegar a este punto. Bendito sea Dios. Los masoretas. Los masoretas eran judíos que trabajaron entre los siglos VII y X de nuestra era, en las ciudades de Tiberias y Jerusalén, como sucesores de los soferín o escribas, en la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras. El término hebreo masoret significa tradición, designa la compilación de tradiciones rabínicas relativas al texto bíblico que los masoretas recogieron en los márgenes superiores e inferiores de cada página en el manuscrito. Eran rabinos y escribas estudiosos que compilaban al llamado texto masorético, que es el texto más usado para hacer traducciones, visto por muchos estudiosos como el más fiable del Antiguo Testamento. Los masoretas comenzaron su trabajo siglos después de Cristo y lo siguieron hasta el siglo XI, con unas adiciones hasta el siglo XVI. El Códex, que es llamado el texto original de los textos del Antiguo Testamento, es la versión más antigua conocida del texto masorético de la Biblia hebrea. Desafortunadamente, una parte de él se quemó, ¿ok? En 1947. El códice legendario data del año 1008. Es la versión masorética completa más antigua
que se conserva actualmente. Estos hombres, esto es una imagen más o menos como ellos trabajaban, desarrollaron un procedimiento tan complejo que ellos contaban los textos por páginas, de manera que no se equivocaran en las copias. Era la forma en que copiaban, lo hacían a mano, crear los textos bíblicos, los manuscritos, y ellos desarrollaron una forma que dice la historia, no la quise completar mucho, pero sí estuve leyendo, que muchos de ellos eran copistas, no tenían conocimiento de lectura y comprensión, solo eran buenos copiando los símbolos, ¿ok? De todas estas lenguas, y eran expertos copiando, y eran muy buenos, y ahí los sentaban, y ese era su trabajo, copiar de una página a otra todo de una manera exacta. Y contaban la cantidad de palabras, la cantidad de símbolos por página y comparaban, y era la forma de garantizar que las copias eran fidedignas. Era un trabajo tremendo, ¿ok? Gloria al Señor. Entonces, en este tiempo encontramos a este señor Tertuliano. Vamos a ver un poco más aquí acerca de este hombre, Tertuliano. Aquí, en la iglesia en España. El cristianismo en España tiene una larga historia, casi 2000 años. Según la leyenda, que remonta a sus orígenes en la evangelización de la península ibérica en el mismo siglo I por el apóstol Santiago, vinculado con las historias evangélicas en aquel tiempo, bendito sea Dios, y San Pablo, como lo dice la escritura también, cuyo viaje a Hispania es un poco probable, pero de quien al menos conta su voluntad expresa de emprendimiento que tenía él con respecto a ese trabajo. Este hombre fue un hombre importante, fue un hombre erudito, fue un hombre conocedor de la escritura, que pujó para que las escrituras fueran traducidas, y trabajó bastante en España para que pudiese entonces salir. En aquel tiempo, obtener un libro de esto igual era algo bien complejo, era algo bien costoso. Obtener un libro de esto era el sueldo de todo un año, no podía cualquiera tenerlo, era algo bien trabajoso, no había máquinas para hacer copias y todo tenía que ser a mano. Entonces, solicitar una Biblia como esta era un lujo. Es como tú quieras hoy en día que si te quieres comprar un Lamborghini, no vas y lo compras ahí en la tienda, tienes que pedirlo y al año te lo dan porque es construido a mano, bendito sea Dios. Así era la palabra de Dios en aquel tiempo. Obtener una copia de esto tenías que tener plata y la tenías que ordenar y esperar que estos hombres, los masoretas, la copiaran y te la llevaran. Alabado sea Dios. Entonces, fue un trabajo arduo, tremendo, lo que vivió la escritura. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar. 1500, 1600 después de Cristo. Aparece la tecnología. En 1455 después de Cristo, Juan Gutenberg inventa la primera imprenta del mundo. Luego, en el 1500 después de Cristo, fue su primer libro impreso, la Biblia de Gutenberg. Esto es tremendo, porque este hombre, dice la historia, que era un orfebre. Trabajaba joyas, trabajaba el metal en pequeñas piezas. Y este hombre recibió sabiduría, conocimiento, y crea esta máquina. Era una prensa donde esta caja que está acá tenía todas las letras hechas en metal. Para escribir este texto, ellos tenían que poner todas las piecitas, organizaban todas las piecitas de la página para que después colocar el pliego acá, el papiro, y prensaban el papiro, y sacaban la primera copia. A lo mejor tardaban 1 hora en hacer una hoja, pero ¿cuánto tardaban los masoretas para hacer una hoja? Era algo tecnológico, era algo avanzado, que no tanto esta máquina que prensaba las páginas, sino que todo el trabajo detallado que tenían las piezas de cada uno de los símbolos era algo ingenioso, y solamente el orfebre John Gutenberg fue el que lo diseñó, lo creó. Después fue avanzando esta imprenta. El primer trabajo grande que él hizo, importante, el primer libro que él produjo fue la Biblia de Gutenberg. Le llaman así porque él agarró la Biblia Vulgata Latina, la que fue traducida del griego al latín, y él la fabricó en un libro usando su máquina. Entonces, es la gloria de Dios, porque con este invento que llegó al mundo, la primera producción fue una Biblia, alabado sea Cristo Jesús. Entonces, ahí dice, una versión de la Vulgata Latina. Luego vemos allí
¿Qué dice allá? Erasmo. Y su versión en griego del Nuevo Testamento aparece en 1516. Es un hombre que trabajó y sacó una versión en griego. Luego aparece Martín Lutero con su versión alemán para 1522 y luego aparece Felipe Melanchthon que promueve el primer Nuevo Testamento en español para 1543. Estos hombres son clave. Martín Lutero y este otro hombre son hombres que comienzan a aparecer en la historia como hombres que se colocaron en contra de la corrupción de la iglesia. En ese tiempo mandaba a cuál iglesia, la iglesia romana, apostólica, católica, era la que mandaba. Entonces, como había cierta libertad de culto y de desarrollar la religión, estos hombres comenzaron a levantarse porque empezaron a estudiar las escrituras. Estos hombres consiguieron las escrituras originales. Estos hombres tenían en sus manos las escrituras hechas en griego y comenzaron a darse cuenta que la iglesia estaba corrompida. Y comenzaron a darse cuenta que hombres estaban obrando muy mal delante de Dios y comienzan a levantarse como lo que llamamos hoy en día hombres protestantes. Luego de esto, reyes que tenían poder a través de la iglesia, reyes que tenían poder a través de la iglesia católica, en aquellos tiempos, por ejemplo, en Inglaterra y toda esa zona por allí, anglosajona, hasta el día de hoy, el rey o la reina del Reino Unido estaba por encima de la iglesia y aún sigue siendo. La reina Isabel está por encima de la iglesia católica de Reino Unido. Y eso es una locura, es terrible. Pero así sucede con el tiempo. Y en aquellos tiempos, cuando comienzan a levantarse estos hombres a traducir la palabra de Dios, a decir, hey, volvamos a la iglesia primitiva, volvamos a la iglesia en los tiempos apostólicos verdaderos de Cristo, empieza a surgir la Inquisición de la iglesia. Empiezan a perseguir a los herejes, ¿ok? A los que ellos consideraban herejes, porque ellos tenían el poder. Estos reyes y estos sacerdotes en aquellos tiempos tenían el poder, tenían la palabra de Dios, nadie la tenía en la mano, no era fácil de accesible, pero estos hombres comenzaron a trabajar arduamente para poder. ¿Por qué no mataron a Gutenberg? Sencillo, Gutenberg crea la imprenta y la imprenta Gutenberg comienza a lanzar los primeros folletos por todos lados. Comienza a lanzar material por todos lados y rápidamente comienza a tener seguidores. Y los reyes dicen, oye, este hombre ahora con esto, repartiendo papelitos por todos lados, evangelizando, alabado sea Dios. Entonces, uno de los primeros evangelistas, porque ponían carteles por todos lados, Gutenberg ponía carteles por todos lados, desmintiendo la corrupción que había de esta iglesia. Y estos reyes dicen, no lo podemos matar porque ahora tiene gente. Y si lo matamos, se arma aquí un lío. Entonces, este invento fue tan tremendo porque puso en peligro la situación y empezó una guerra. A partir de aquí no fue fácil, empezó una guerra de mártires para poder llevar la verdad. En aquellos tiempos la historia lo dice, habían hombres, sacerdotes, ¿cómo se llama? Papas que habían asignado en esos tiempos y vendían, cobraban por el perdón con un certificado, creaban un certificado y le cobraban a la gente una lira esterlina para el perdón de tus pecados. Toma, aquí está el certificado que ha sido perdonado, dame acá el dinero. Esa cosa grotesca ocurría en aquellos tiempos. Y hombres como estos que están acá, que se levantaron contra eso, fueron perseguidos por mucho tiempo. Amén. Amén. Sigamos. $1600 después de Cristo hasta hoy. Con esta terminamos, para llevarnos una historia completa de lo que fue Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso nuestra Biblia es Reina Valera, porque fueron dos hombres que trabajaron arduamente y crearon esta Biblia, la cual fue muy poderosa a partir de ese tiempo, en los 1600. Se levantaron, estos fueron dos hombres que fueron en contra de la Iglesia Católica y su corrupción, ¿ok? Casidoro de Reina y Cipriano de Valera eran dos eruditos, hombres estudiosos de la Escritura, sacerdotes que fueron echados de la zona mediterránea y huyeron a Alemania. En Alemania comenzaron a trabajar.
Casidoro de Reina emitió su primera versión completa a partir de manuscritos originales del hebreo, griego y arameo. Así fue la Biblia del oso, que creo que muchos de ustedes la han escuchado. ¿Ok? La Biblia del oso es aquel que está allá. Nos preguntamos, ¿por qué se llama la Biblia del oso? Es muy simple la respuesta. Casidoro de Reina trabajó y estudió por bastantes años, ¿ok?, esta Biblia. Pero el productor o la compañía que le hizo las impresiones de la Biblia tenía en su sello como una imprenta un oso tomando una copa de miel, tumbando un panal de miel en un árbol, perdón, era un oso tumbando un panal de miel en un oso. Ese era el logo de la imprenta, la cual Casidoro de Reina usó. Y me imagino que por las presiones y todas estas cosas, ellos decidieron dejar ese sello y ese logo allí, y así terminó llamándose la Biblia del oso. No hay otra explicación por eso, lo dice la historia. Así que bueno, ¿quién es Cipriano de Valera? Cipriano de Valera trabajó 20 años revisando la Biblia del oso, y fue su obra completa en 1602 con la primera versión Reina Valera. Él mejoró lo que él trabajó, lo que él tradujo del hebreo original, Casidoro, del griego y del arameo. Este hombre trabajó y mejoró a un español, a un castellano más rico, más entendible, y nació por primera vez la versión Reina Valera. Ellos se conocían, andaban juntos, ambos estaban exiliados en Alemania, trabajando juntos, y fueron hombres importantes, fueron hombres reconocidos en la Universidad de Oxford de Londres y estas cosas. Fueron hombres estudiados, fueron hombres preparados que trabajaron con la tecnología que había en el momento. Y esta es una imagen original de la Biblia Reina Valera, la primera que sale. Alabado sea Cristo Jesús. De ahí para acá ya sabemos todas las versiones de la Reina Valera que continuaron con el tiempo, y nosotros los hispanohablantes, por lo menos de este lado de América, usamos comúnmente la Reina Valera 1960. Amén, gloria a Dios. Así que este es el resumen que hice, la investigación que hice, para que podamos llevarnos ese conocimiento de cómo todo lo que sufrió la palabra de Dios para poder llegar a nuestras manos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.